¿Qué tal, compañeras y compañeros de la maestría en Derecho Laboral? Este es el video correspondiente a la semana número 2 de nuestra materia de amparo laboral. Y en esta ocasión vamos a ver de manera puntual lo que es el juicio de amparo en la vía directa y pues direccionarlo lógicamente pues a nuestra materia que es el derecho del trabajo, porque ya en alguna ocasión se había comentado, no es derecho laboral, es derecho del trabajo. Todo depende de la denominación de la ley y en este caso el artículo 123 constitucional nos habla del derecho del trabajo y la ley reglamentaria y la ley federal del trabajo, por eso es derecho del trabajo. Sin embargo, el mote de derecho laboral pues no debería de ser molesto para nadie. Sin embargo, lo correcto es derecho del trabajo. Entonces vamos a ver en particular, como habíamos dicho, lo que es el juicio de amparo en vía directa en materia laboral. Bueno, primero que nada, pues hacer un pequeño comparativo de lo que es el juicio de amparo directo versus el juicio de amparo indirecto, que ya será materia del próximo video. Primero, pues en este cuadro comparativo podemos ver que quien conoce del juicio de amparo directo son los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el amparo indirecto conocen los juzgados de distrito y los unitarios de circuito que ya están cambiando con una reforma anterior, no a la última reforma, con una reforma anterior a tribunales de apelación que se encargan precisamente de la cuestión de dilucidar recursos. El juicio de amparo directo tiene una sola instancia, aunque vamos a ver que por ahí se puede interponer un recurso, pero bajo condiciones muy específicas. Y el amparo indirecto se le conoce como biinstancial porque tiene dos instancias. ¿Contra qué opera? En términos generales, que lo vamos a reiterar en un momento, el juicio de amparo indirecto, pues contra sentencias definitivas, laudos, que es lo que nos atañe en la materia laboral, y resoluciones que ponen fin al juicio, que ahora, pues lógicamente no solamente son laudos, porque ya dijimos que la desaparición de la Junta de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como local, que emitía laudos, pues cambia un poquito la resolución en materia laboral, que ahora son sentencias. Sin embargo, en materia burocrática siguen existiendo los tribunales, tanto estatales como federales, eh, de conciliación y arbitraje, ¿no? En materia burocrática estoy hablando de una cosa completamente diferente al derecho al trabajo. Y el amparo indirecto, pues opera contra actos o omisiones de la autoridad antes, durante o después de un juicio y otras salvedades que veremos más adelante. No se dan etapas procedimentales como en el juicio de amparo indirecto, que pareciera que sí es un juicio. Así está denominado como juicio, pero cuando vemos juicio de amparo indirecto y sobre todo en las sesiones, en las aulas, les voy a decir por qué no es un juicio. Realmente no es un juicio, tampoco es un recurso. Pero bueno, estas serían, en términos general, las diferencias entre el amparo directo y el indirecto. Y ya en específico, según algunos doctrinarios, algunos autores, sí, nos dice que quien conoce del amparo directo, pues puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en un procedimiento en el que inclusive pueden conocer en atención al recurso o a esa facultad constitucional de atracción. Puede llegar a tener una segunda instancia, como decíamos, si bien es cierto, no hay un recurso en contra de la resolución emitida por los tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede emitir una revisión, pero en caso muy, muy específico, ¿sí? Solamente cuando se está atacando, se pretende atacar la cuestión de la valoración o el criterio respecto de la constitucionalidad de leyes, tanto locales como federales, o inclusive tratados internacionales que se apliquen en un momento a un lugar determinado al justiciable, es decir, violación de derechos humanos. Que prácticamente el juicio de garantías hasta el día de hoy, pues estamos hablando que protege precisamente eso, ¿no? Los derechos humanos, los derechos fundamentales, y en caso de que las autoridades, como ya habíamos comentado, violenten estos derechos, pues que se reivindique en el pleno goce y disfrute de los derechos humanos que contempla la Constitución y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, como la misma Constitución lo contempla en su artículo primero.
Procedencia. Tenemos que en el artículo 107, que ya habíamos dicho que junto con el artículo 103 son los artículos que contemplan constitucionalmente el juicio de amparo y que de ahí deriva la ley de amparo. En sus fracciones quinta y sexta del artículo 158 nos habla de la procedencia. Y aquí tenemos el extracto que dice que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin, esto es básico, que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan modificarse o ser revocados. Este es el principio de definitividad que ya lo habíamos visto, ya no lo voy a retomar en la sesión pasada. Sí, y pues ya sea que durante el procedimiento se den las violaciones y que esas violaciones se vean reflejadas en la sentencia o las violaciones se den precisamente en la sentencia como tal, ¿sí? Esto ya en clase vamos a dilucidarlo un poquito más a fondo. Sustanciación del juicio. Primero, ¿qué significa sustanciación? ¿Cómo se va desarrollando el juicio? ¿Sí? Cuando a mí ya me notificaron, particularmente en, perdón, en materia laboral, la sentencia dictada por un tribunal laboral, el laudo dictado por una junta de conciliación y arbitraje o el laudo dictado por un tribunal laboral burocrático, ¿sí? Se va a presentar directamente. Acuérdense que tenemos 15 días para interponer el juicio de amparo una vez que la sentencia es emitida y notificada. Se va a presentar ante la misma autoridad responsable, no ante los tribunales colegiados. Esta también es otra de las diferencias entre el amparo directo y el amparo indirecto. Y la autoridad tendrá que recibir, ahorita vamos a ver lo de las copias y todo eso, ¿sí? Tendrá que recibirlo y tendrá un término, ¿sí? Un término de 5 días en la que tendrá que realizar un procedimiento para armar un paquete, vamos a llamarlo así, que se enviará a los tribunales colegiados a efecto de que se determine la procedencia e improcedencia y se dilucide o se desarrolle el juicio de amparo, ¿sí? Primero se tiene que certificar por parte de la autoridad responsable la fecha en la que se está presentando, que está dentro del término de los 15 días, es un tipo calendario, se hace una certificación que está dentro del término de los 15 días, y aun si no lo estuviera, se tiene que dar entrada, porque no puede, no, o sea, la autoridad responsable no puede desechar una demanda de amparo, o sea, todo el paquete se tiene que dar. Entonces, primero recibo la demanda como autoridad responsable y certifico los 15 días y la fecha en la que fue notificada la demanda de lo que se está demandando, que sería el laudo, sentencia o resolución, y la fecha en la que se interpuso el juicio de garantías. Luego dice que dentro del mismo procedimiento estamos hablando de cuántas copias, ¿sí? Voy a meter de mi demanda de garantías, ya la integración de la demanda de garantías, la naturaleza, pues ya la veremos directamente como dijimos en clase, y pues cuántas necesitamos. Digo, la original se va a quedar para el tribunal colegiado, una para el expediente, una que es mi acuse de recibo, una para el tercer interesado o tercero perjudicado, que tercero perjudicado realmente ya no es, yo no sé por qué algunos juzgados y colegiados todavía lo consideran, es tercer interesado como lo marca la ley de amparo, y y para el Ministerio Público, ¿sí? Aunque hay unos criterios que dicen que no, para el Ministerio Público adscrito ya, acuérdense cuáles son las partes, ya lo comentamos, para todos ellos hay que una copia por lo menos. Eh, una vez que se presentan todas las copias, si no, se van a tener que hacer prevenciones, eh, pues se va a generar todo el elemento, ¿sí? Otra de las cuestiones es que se tiene que notificar, la misma autoridad responsable tiene que emplazar a juicio de garantías al tercer interesado. No lo hace la autoridad, entonces también está dentro del término de los 5 días, ¿eh? Tengo que emplazar, ¿sí? Al tercer interesado, es decir, hacerle del conocimiento que hay una demanda para que se apersone como parte en el juicio de garantías vía directa, ¿sí? Esto es forzoso, hay diferentes formas de emplazar, esto ya lo veremos directamente en clase. Bueno, dice aquí que en atención al artículo 169
tendrá que mandar el expediente original, el expediente original, y dejará testimonio de constancias para la ejecución de la resolución. Lógicamente, una de las cuestiones que también la autoridad responsable debe de considerar es la suspensión del acto reclamado, otorgar la suspensión del acto reclamado. Se tiene que hacer una valoración de que no haya un impedimento. Un impedimento puede ser que haya un amparo indirecto, ¿sí? Que también se haya tramitado sobre el mismo expediente y que se esté ejecutando algún cumplimiento, algún requerimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso genera que no se pueda otorgar la suspensión. Si no hay impedimento, se otorga la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Pues que no se ejecute el laudo, que no se ejecute la sentencia, ¿no? Esa es la suspensión. Se envía al tribunal colegiado y el tribunal colegiado ya cuando recibe examinará si no hay alguna causal de desechamiento o no necesariamente desechamiento, ¿no? Si hubiera alguna irregularidad, lo va a hacer del conocimiento del quejoso para que subsane esa irregularidad, la cuestión de copias, de que no está bien integrada la demanda, de que no se cubrieron los requisitos de la demanda que vamos a ver en un momento, ¿sí? Que no son causales necesariamente de un desechamiento. También hay que considerar que si se interpone un juicio de amparo, eso dice la ley de amparo, yo jamás he visto que se aplique, o quizá por ahí en alguna ocasión, bueno, una ocasión, por eso una abogada a mí me odia, porque lo hicimos valer, pero no fue porque solamente en una primera ocasión se diera. Es decir, que vamos a decirlo como eso, o sea, se interponga un amparo notoriamente improcedente y se haga con el objeto de ganar adeptos dentro de un procedimiento, o procedimiento ordinario, o retardar la impartición de la justicia por parte de lo que se consideraría la autoridad responsable. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ya me acordé que sí, yo lo hice directamente contra una abogada y funcionó. Bueno, una vez que ya se tiene todo integrado, el tribunal colegiado está integrado por tres magistrados. Entonces a cada uno de esos magistrados por turno se le va a dar el juicio como tal y se le va a denominar magistrado instructor. El magistrado instructor tendrá la obligación de analizar todos los elementos que ya se mandaron, ¿sí? La demanda, el expediente y detectar si efectivamente los agravios existen y si están causando inconveniente jurídico para el quejoso. ¿Sí? El magistrado generará un proyecto, no es realmente el magistrado, perdón, el magistrado realmente lo que hace es revisar, ¿sí? Pues hay gente, hay secretarios de acuerdos, hay auxiliares técnicos, hay técnicos judiciales, etcétera, etcétera, que hacen el trabajo y ya se le pasa al magistrado instructor. Se van a reunir en una fecha en donde los tres magistrados van a hacer una valoración precisamente del proyecto y ver si se otorga o no se otorga el amparo por votación. Lógicamente estamos hablando de que con dos magistrados que voten a favor y esté bien sustentada la relatoría del magistrado instructor, entonces se otorga el amparo. Puede ser al contrario, que no se otorgue el amparo porque no se detecten elementos de violación reales. Los requisitos que debe de contener la demanda de amparo, ¿sí? Esto pues viene en la ley federal, en la ley de amparo que nos da los puntos básicos. En términos generales, hablando de la teoría general del proceso, pues son los elementos básicos de toda demanda, en donde yo estoy demandando la impartición de la justicia. Pero aquí estamos hablando de que se me reivindique un derecho humano, por eso tiene ciertas situaciones muy en particular. Vamos a ver en términos generales, no me voy a meter a fondo cada uno de los puntos, esto vuelvo a insistir y por eso las invito que estemos en clase para que podamos dilucidar más a fondo estos puntos. Estos son los requisitos que debe de contener una demanda de amparo vía directa. El artículo 166 nos dice que debe de contener el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve su nombre. Pues lógicamente el quejoso es el ciudadano, es el justiciable, quien promueve es el abogado, ¿no? Nombre y domicilio del tercero interesado. Esto es básico porque se le tiene que hacer el conocimiento porque está interesado.
por eso se le llamaba perjudicado, pero se consideró que no era perjuicio, sino que más bien hay interés de que, por ejemplo, subsista una demanda, una sentencia tal cual se emitió, ¿no? La autoridad o autoridades responsables, porque no solamente puede ser una autoridad, pero en este caso estamos hablando, ya dijimos, juntas de conciliación y arbitraje, tribunales en materia del trabajo y tribunales en materia burocrática. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiese puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados. Y si se reclaman violaciones normativas, es decir, leyes que de alguna manera con su aplicación directa en el juicio laboral se estén violentando la esfera jurídica del gobernado. Pondré algunos ejemplos en las sesiones. Entonces, estos son los primeros 4 puntos. Fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva al lado de resolución que hubiera puesto fin al juicio. Que esté debidamente notificado, porque luego hay una situación en las notificaciones que también puede generar que no corre el término de los 15 días o que si estoy debidamente notificado y se me vaya el término de los 15 días, entonces ya no puedo interponer el juicio de garantías. Los preceptos constitucionales, es decir, los artículos de la Constitución que han sido violentados, que han sido violados. 14, 16 y 17. Y la ley en particular y los artículos que fueron violentados y que se vieron reflejados en la sentencia. Bien, jóvenes, pues jóvenes señoritas, es lo que tenemos para el día de hoy. Son los puntos muy generales de la procedencia, porque hay muchísimo sobre cómo procede y la naturaleza y cómo se substancia el juicio de garantías en la vía directa, pero estos son los elementos más básicos que podemos considerar. Ya en clase, pues ya lo veremos más a fondo. Yo las invito a que estemos presentes en las sesiones para que podamos dilucidar estos puntos, porque decíamos que el video, pues básicamente está simple y sencillamente direccionado para cuestiones de apoyo académico. Gracias, jóvenes, estamos en contacto.